Les pido que silencien todos, por favor, sus micrófonos. Estimada audiencia, bienvenidos a Simañá Lecturas de Salón, una plataforma que coordino en el marco de las actividades organizadas por la Asociación de Estudios Judeo-Latinoamericanos, conocida como LAJSA, y a la cual les invito a afiliarse. Mi nombre es Cintia Gabay y soy investigadora y escritora. Trabajo actualmente en la Universidad de Orléans, en Francia, y mi investigación está financiada por el Instituto de Estudios Avanzados, Le Studium. Hoy nos reunimos para conversar junto a las editoras del volumen Interviews with Latin American Filmmakers, Nora Glickman y Patricia Nuriel. Este volumen especial de Postscript, Essays in Film and the Humanities, está compuesto de 11 entrevistas a directoras de cine latinoamericanas. Dos de las entrevistadas, Mariana Chenillo y Janine Merapfel, produjeron films en el área temática judía y por lo tanto las hemos invitado hoy para profundizar sobre sus quehaceres y los temas que nos interesan en LAJSA. Simañá, que significa en hebreo señalador de libros, fue ideado para ofrecer un espacio donde debatir específicamente libros publicados en el área de estudios judeo-latinoamericanos o de interés para nuestra disciplina, ya sean recientes o de larga data. Es por eso que invito a todos las y los presentes que estén interesados en presentar libros con nosotros, independientemente de si son ustedes los autores o bien lectores y lectoras curiosas. Si consideran que, por dar algunos ejemplos, sería necesario leer juntas Cerca del corazón salvaje de Clarice Lispector, Recuerdos de Moisés Ville de Iván Cherhovsky o Migraciones de Gloria Gurwitz, este es el espacio ideal para hacerlo de forma colectiva. Los encuentros de Simañá alientan el debate multilingüe tan característico de las culturas judías, siendo las lenguas oficiales del LAJSA el castellano, el portugués y el inglés. Estamos sin embargo predispuestos a integrar en Simañá otros idiomas. Hagamos de este espacio un lugar ameno, no solo para el debate, sino también para el intercambio de entusiasmos. Voy a comenzar entonces presentando a las participantes de hoy. Nora Glickman es narradora, dramaturga y crítica literaria. Es profesora de literatura latinoamericana en Queens College y en el Graduate Center CUNY. Sus cuentos están recogidos en los libros Uno de sus Juanes, Mujeres, Memorias Malogros, Puerta Entreabierta e Hilván de Instantes. Su antología bilingüe consta de 4 obras. Sus publicaciones de crítica literaria se centran en el cine hispánico y trabajan a menudo cuestiones judías. Nora también es coeditora de la revista Enclave, revista de creación literaria en español. Nuestra segunda coeditora, Patricia Nuriel, obtuvo su maestría en la Universidad Hebrea de Jerusalén y se doctoró por Arizona State University. Es profesora asociada en Wofford College en el Departamento de Lenguas y Literaturas Modernas. Su investigación se enfoca en la literatura y el cine judeo-latinoamericanos y en la cultura popular yiddish en Argentina. Coeditó, además del volumen que hoy trataremos, el volumen Jewish Identities in Latin American Cinema en 2019. Janine Merapfel, cineasta, guionista y productora de cine argentina, radicada en Alemania. Es desde 2015 presidenta de la Academia de las Artes de Alemania, la primera mujer en ese cargo en los 3 siglos de esta institución. Uno de sus films más renombrados es La Amiga, de 1988, que fue nominada al Oscar en 1989, en el que protagonizaron Liv Ullmann, Zipe Linkowski y Federico Lupi. Entre sus otros films se encuentran Malú, de 1981, y El Amigo Alemán, de 2012. Sus películas recibieron numerosos premios y fueron presentadas en festivales de cine tales como Cannes, San Sebastián, Berlín, etc. Recientemente, y creo que esta es su última película, se estrenó Una mujer en el Festival de Mar del Plata.
Y Mariana Chenillo es cineasta y guionista mexicana. En 2010 fue la primera mujer en ganar el premio Ariel de México como la mejor directora y como guionista en 5 días sin Nora del año 2008. Luego de La Revolución de 2010 y Paraíso del 2013, su última película es Todo lo Invisible. Entre los episodios de televisión que Chenillo dirigió figuran las producciones de Netflix Soy tu fan y Club de Cuervos. El volumen editado por Nora Glickman y Patricia Nuriel reproduce las entrevistas de 11 mujeres cineastas latinoamericanas por 10 entrevistadoras y un entrevistador. El volumen no solo repasa las filmografías de cada una de las entrevistadas, sino que también se sumerge en temas de importancia en Latinoamérica. Para reabrir estas entrevistas, las editoras del libro dialogarán nuevamente con Mariana Chenillo y Janine Meratfeld. Les doy la bienvenida y las invito, Patricia y Nora, a ofrecernos en una primera instancia vuestra mirada sobre el volumen. Adelante. Patricia. No se oye, Patricia. Sí, estaba muteada. Gracias, Cintia, por organizar el evento. Gracias, Janine y Mariana, por estar con nosotras. Y gracias, Nora, por trabajar tanto tiempo juntas. Y gracias a todas, todos, por estar presentes. En esta ocasión queremos presentar el volumen de entrevistas a directoras del cine latinoamericano para la revista Postscript que editamos Nora y yo. Este proyecto se inició después de la publicación de un volumen anterior sobre cine judío latinoamericano, en el que participaron varios de los miembros del AXA. Fue entonces cuando el editor de Postscript, Gerald Duchovne, me invitó a editar un volumen más, y así fue cuando comenzamos con este volumen. Entonces vamos a mostrar el contenido del volumen, y yo voy a mostrarles mostrarles el PowerPoint. Y Nora, ¿querés empezar vos a...? Bueno, que sí, llevamos a cabo la presente edición durante la culminación de la pandemia, lo cual, pese a las dificultades que ello implica, facilitó el hecho de que las directoras estuvieran más disponibles para las entrevistas. Las entrevistas se llevaron a cabo en su mayor parte vía Zoom. Fueron principalmente hechas en español y luego traducidas al inglés para la revista Postscript. Con nuestro volumen finalizan 40 años de producción de Postscript, Essays in Film in the Humanities. El volumen presenta a cineastas de diferentes generaciones y de diversos estados en su carrera fílmica, algunos en sus inicios y otras ya establecidas, de Argentina, Chile, Paraguay, Brasil, Cuba, Puerto Rico y México, así como las trayectorias transnacionales, personales, profesionales de cada una de las directoras. Entonces, ¿vas a pasar por el índice ahora, Patricia? Sí, bueno, este es el índice del volumen. El volumen está estructurado temáticamente. En el primer grupo de entrevistas, que son las primeras cuatro entrevistas, Nora Glickman entrevista a Mariana Chenillo de México. Vania Barraza entrevista a Alicia Gerson de Chile, Mariana Ribeiro Tavares a Elena Solberg de Brasil, y Margarita Tortora a Sonia Fritz, que es de México y también de Puerto Rico. Este grupo de entrevistas se ocupa principalmente de temas políticos y sociales y del lugar de la mujer en la industria cinematográfica. Chenillo y Gerson se dedican más a películas de ficción y a series de televisión, mientras que Solberg y Fritz se ocupan más de documentales. Bien. El segundo grupo incluye la entrevista de Margrit Feitlowitz a Marcela Said, de Chile, de Patricia Nuriel a Janine Meratfeld, de Argentina y de Alemania, y de Yamila Volnovich a Camila Guzmán, de Chile y Cuba. Exploran temas de memoria individual y colectiva, exilio, así como narrativas testimoniales,
cubren momentos críticos de sus países, como la dictadura chilena de Pinochet, la dictadura militar argentina del 76 al 83, y el así llamado, periodo especial en Cuba durante los 90, después del colapso de la Unión Soviética. El tercer grupo, sobre multilingüismo, como elemento central en la producción de Paz Encina, de Paraguay, entrevistada por Julia González, y de Daniela Sayaro, entrevistada por Celina Ibaceta. Estas directoras intentan dar mayor visibilidad a las comunidades indígenas en Paraguay y en Argentina. Y el último grupo de entrevistas último grupo está compuesta por 2 entrevistas. Walter Forsberg entrevista a Elena Pardo de México, y Claudia Ferman a Alejandra Perdomo de Argentina, y vi que Alejandra está presente hoy. Estas cineastas centran su filmografía en el activismo artístico, en el caso de Elena Pardo, y social, en el caso de Alejandra. Las 2 cineastas invitadas hoy para este evento del AXA, Mariana Chinillo y Janine Merapfel, han cubierto temática judía en su filmografía. Entonces vamos a comenzar la charla con nuestras invitadas, y Nora con preguntas a Mariana. Muy bien. Mariana, encantada de poder verte, entrevistar de esta manera, porque después de tantas charlas y tantas idas y venidas en Zoom, por internet, es bueno verte. La primera que te decía quería hacer es, dado tu propio trasfondo cultural judaico, uno de los aspectos que te interesa proyectar en tus películas tiene que ver con la religión y con los rituales. En 5 días sin Nora te ocupas del ritual del entierro, y tangencialmente lo haces también en Todo lo invisible. Mi pregunta es si te interesa continuar explorando lo judaico en las películas futuras. Hola, pues estoy súper contenta de estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Todo el proceso de participar en el volumen y de las idas y venidas por Zoom que hicimos durante la pandemia fue un proceso para mí muy introspectivo y muy enriquecedor y también muy disfrutable. Así que pues estoy feliz de poder haber participado en las entrevistas con otras directoras y entrevistadoras y entrevistador, pues con tantos bagajes diferentes y tanto que aportar, y pues feliz también de poder estar aquí hoy en esta conversación. Y gracias, Patricia, también por todo. Pues de la pregunta de si me interesa seguir trabajando los temas de judaísmo en mis películas en el futuro, creo que más bien lo que yo me pregunto es cuál ha sido el motivo por el cual se ha infiltrado, bueno, en 5 días sin Nora de una manera tan central y en Todo lo invisible de una manera más tangencial, pero creo que tiene que ver con algo que es casi como una rebeldía, porque cuando yo hice 5 días sin Nora, yo sabía que era una etiqueta grande, o sea, en realidad o sea, el momento en que se gestó la película era algo, o sea, no es como que yo elegí ese tema, es como que ese era el tema en mi familia, ¿no? Es la historia de mi abuela, y creo que era algo que era tan grande, que estaba ahí enfrente de una manera tan, así, tan poderosa, que como que durante mis años en la escuela de cine como que estuve explorando ese mismo tema del suicidio, como del deseo de no vivir, o sea, todo lo que, del exilio, de los psiquiátricos, como que todo lo que había alrededor de la vida de mi abuela es algo que yo durante mis años en la escuela de cine, que fueron miles porque era muy larga, siempre estaba explorando en mis cortos de una manera, en otro tono. Creo que también como que en esa época en la escuela de cine, como que la posibilidad de trabajar comedia de una manera seria o de una manera profunda o de una manera como igual haciendo cosas tan personales, pero aprovechar lo que el humor, la herramienta que es el humor, creo que era algo que por lo menos yo no, como que no proyectaba. Entonces, todos esos ejercicios alrededor del tema 5 días sin Nora, pues eran en otro género, en otro tono, ¿no? Como con más melodrama, y creo que no funcionaba tan bien. Pero, o sea,
como que siendo el tema importante el suicidio, o sea, como la parte que me llevaba, lo del judaísmo, siento que, o sea, a pesar de que sí me lo preguntaba, como le voy a poner esta etiqueta a la película en un país que es claramente tan, o sea, donde como que lo judío se nota tanto, ¿no? En donde era como, ya va a ser la película de judíos y era difícil para mí siendo mi primer película, pero siento que como que mi reflexión sobre el ritual de la muerte en el judaísmo venía desde niña, como que siempre me maravillaba todo, me maravillaba como el doble significado de las costumbres, ¿no? Tapar los espejos, pues para no verse en el espejo, pero también para que el alma no se vea reflejada, y como que todas esas explicaciones que yo creo que me daba mi mamá, no sé quién me explicaba tantas cosas, como que para mí eran como en la muerte de mi bisabuela y luego de mi bisabuelo y luego de mi otra bisabuela, como que era como una, como que me parecía que todo hacía mucho sentido. También me parecía que hacía mucho sentido ya cuando era más grande y lo podía pensar de otra manera, como el sentarse en la Shiva y entonces como quedarse allí, pero luego ir a dar una vuelta a la manzana para poder regresar a la vida, y como que todos los símbolos me parecían muy importantes y muy hermosos. Y en algún momento, yo pienso que la muerte de mi abuela tal vez, a mis papás alguien les regaló un libro que se llama El libro del porqué en el duelo judío, de un rabino que se llama Kolach, que la verdad es que nunca encontré después en una librería, pero ese libro como que como que estaba en el librero de mis papás y yo había leído pedacitos. Cuando empecé a escribir 5 días sin hora, se convirtió como en mi guía espiritual, o sea, como que era, claro, es un libro así como de qué costumbres, que sí se sugiere y que no, pero había una cosa como muy, para mí, muy, muy trascendental en como entender como toda como la parte inexplicable, ¿no? Como del transitar a otro mundo, de lo que está pasando. Y eso nutrió mucho como la escritura del guión de 5 días sin hora, y sentí que estaba unido, que como que si yo no trataba ese tema, que además era algo que realmente a mí me había preocupado desde niña, como que hubiera estado como cubriendo, como haciendo una película como si fuera otra persona, como desde otra voz. Y cada vez que el judaísmo ha salido en los guiones o sea, como que también en otros guiones que escribo, siempre hay una partecita, ¿no? Como de la comunidad judía mexicana. Siento que es como que a mí me da una sensación de, como que no es algo que cargo, es como algo de lo que me libero, como que entonces puedo como hablar desde mi experiencia, y pues eso no, ya sé, como que no es lo que más vende, ¿no? Las películas que más van a festivales y que más, o sea, como que hay todo un mercado que no está esperando películas judías latinoamericanas, ¿no? Obvio. Pero para mí ha sido importante poder hablar desde donde yo soy, entonces creo que y entonces, pues sí, creo que va a volver a pasar cuando haga falta, cuando vuelva a entrar como una pieza que la historia necesita. Tu descripción parece decir que es tangencial, pero al mismo tiempo es integral, porque es parte de ti misma. O sea que va a seguir apareciendo tangencialmente, posiblemente. ¿No es cierto? Pues sí. Ahora, lo que veo que estás hablando es más de tu madre, de tu abuela, y en las películas en general hablas mucho de la mujer. La mujer, aunque a veces el protagonista es un hombre, es la mujer la que lleva la batuta, es en la pareja la que toma las decisiones importantes. La Nora en 5 días en Nora es la que planea esa muerte, con el objeto de reunir a la familia para Pascua. En Todo lo Invisible, cuando el protagonista enseguece, es la mujer la que se hace cargo de la familia. En El Paraíso, aunque el cuento había estado escrito, tú dijiste, con un protagonista masculino, lo cambiaste a una mujer también, porque te parecía que ella merecía el protagonismo. Entonces, mi pregunta es si lo ves que es importante aceptar que la temática femenina es lo que más te lleva a darle impulso a tus películas. Bueno, me gusta mucho pensar eso, porque siento que como que sí hay algún tipo de presión. Yo siento esa presión, como de ahora tengo que hacer una película con otra vez con una protagonista femenina, ¿no? Como que sí es algo que pienso, y creo que en el caso de 5 días sin hora y de Todo lo Invisible no fue una elección, como que había elementos como de mi necesidad de contar esas historias. O sea, en el caso de 5 días sin hora, pues que el personaje era mi abuelo y era como quien había vivido ese cambio de perspectiva de lo que significaba amar a una mujer que no quería vivir durante tantos años, como que él era quien lo había vivido con más, él es el que cambió muchísimo cuando ella se murió, entonces él era el personaje, y en Todo lo Invisible necesitaba como separarme un poco, porque esto es algo más personal, y necesitaba como
como poner un personaje hombre y como por poner una distancia, creo. Pero creo que como que la perspectiva, como mi sensación del mundo y como la manera en la que se acomoda, siendo, por ejemplo, en Todo lo Invisible, que alrededor del personaje cuando se queda ciego y cuando empieza como a perder piso, como que todas son mujeres, y creo que eso no es una casualidad, como que esto sí era algo que yo muy conscientemente sabía, como que las mujeres a su alrededor estaban más cerca, sabían más qué hacer, estaban como más abiertas a los cambios, ¿no? Y en el caso de Paraíso, pues es lo contrario, ¿no? El cuento original que me contrataron para adaptar, sí es el personaje principal, es el personaje masculino, y yo me pareció que solo voy a contar esa historia desde ella, porque también me identifico con ella en otras cosas en las que no me identifico con el personaje masculino. Pero creo que independientemente como de quiénes son los personajes que terminan materializando ciertas partes de la historia, para mí como que la perspectiva de lo que yo cuento, pues sí es muy mía, muy personal, y creo que, o sea, creo que sí es una reflexión que, bueno, que todas y todos tenemos, pero bueno, que pienso que yo en los últimos años, o sea, desde que he podido empezar a dirigir mis películas y como a trabajar los temas que a mí me importan, creo que es como una reflexión muy importante, como cuál es, o sea, como la diferencia entre lo que ese como mundo patriarcal aparentemente nos permite y luego lo que realmente como vamos como encontrando y descubriendo en nuestra vida profesional, en nuestra vida personal, en la vida social las mujeres, ¿no? Que siento que como que hay un desequilibrio muy grande y que tal vez la ficción que permite ver las cosas desde una perspectiva específica, o sea, que uno elige, como que ahí encontrar como otra vez ese balance y como no jugar como a verlo como desde donde ese patriarcado lo ve y como normalizar cosas que no son normalizables, ¿no? Entonces como que cambiar la perspectiva y hacerlo como el mundo como yo lo veo, creo que es como mi manera de manifestar así, como que me importa mucho, como los géneros, o sea, como la identidad de género y como el crecer un hombre o crecer una mujer en muchos ámbitos diferentes, o sea, dirigiendo cine, pero también en la academia o también en la medicina, hace que nuestra vida o nuestra carrera sea muy diferente, y eso sí es verdad para mí. Patricia, ¿quieres seguir? Sí, Mariana, bueno, hablamos de 3 largometrajes, pero también trabajaste con episodios de series y quería pedirte que nos comentes cómo es la experiencia de hacer episodios para series como las de Netflix, como las Soy tu fan y Club de Cuervos, y qué aspectos diferentes o en común hay en trabajar para ese tipo de producción. Pues para mí hacer series, que empecé a hacer series desde hace, o sea, la primera temporada de Soy tu fan la hicimos, o sea, antes de hacer Paraíso, o sea, hace 10 años, ha sido pues como todo un proceso de aprendizaje y una oportunidad importante, porque creo que pues me ha tocado dirigir como muchos tipos de set, muchas cosas más grandes o con más acción o con elementos diferentes de los que yo elijo para mis propias películas. Y siento que, no sé, tal vez habiendo sido así siempre tan mala en los deportes, como que ser una buena ejecutante fue como una sorpresa, fue como, ok, como que ejecutar el día de llamado, pues es bien, las series son muy difíciles, ¿no? Es como cruzar una tormenta, como que yo siempre pienso como cuánta agua voy a tragar, o sea, como que vas así a cruzar el mar y a ver cuánta agua salada tragas. Es como que tratar de tragar la menos agua posible es el objetivo. Entonces, como que hacer el día de llamado y acabarlo, que es lo primero que se vuelve muy difícil porque es muchas hojas, mucha presión, mucho que filmar, muy poco tiempo, ¿no? Entonces, eso ha sido pues, una buena sorpresa en mi vida, ¿no? Porque sí, también como que la experiencia y también como la minuciosidad para preparar, como que ya me ha permitido llegar a días de llamado muy difíciles y ya salir bien sin tragar tanta agua. Y luego también siento que las series, como que en otros proyectos más personales,
o sea, estas dos que mencionas, Soy tu fan, es un proyecto en el que he invertido muchísimo tiempo y que es de una amiga y me encanta. Club de Cuervos es algo donde me contrataron que es más comercial, y luego he hecho otras cosas en donde he tenido la oportunidad de, como, de escribir o de conectarme yo de una manera más personal con lo que estoy filmando. Y la verdad es que también el formato de las series es muy interesante, como que hay una posibilidad como de olvidar la trama por un momento, ir a los personajes, y entonces hay mucho tiempo, ¿no? Entonces como que el poder como profundizar en los detalles de las cosas de la vida de los personajes o las historias como secundarias que en una película nunca, o sea, que en un momento hay que sacarlas porque si no la película no corre completa y no la sientes de principio a fin como una misma entidad, luego pues ya básicamente la película no funciona, ¿no? Entonces creo que como que las series tienen otra posibilidad, y escribir para las series también es como que hay otros caminos y otros tipos de hallazgos que no hay en escribir una película. Creo que algo que tienen las series que es muy difícil es el poco tiempo de postproducción. Yo mis películas las he editado todas, y las series, pues no, las series nada más hay que estar al tanto y participar en la edición, pero como que no hay manera de poner esa cantidad de detalle en la postproducción, que en las películas a mí la postproducción me encanta, o sea, como que soy muy feliz editando, y es donde siento que encuentro como lo que no filmé, como un pedacito de mundo, así como donde se sale de foco la cámara, y hay como música, o hay una voz, o como esos momentos que son como pura emoción o pura como sensación, y que pues están ahí en el material, pero son como las esquinas del material, como que eso de la edición. Entonces, de pronto, como algo que en la pantalla es muy como un pedazo grande y llamativo, y en el guión ni siquiera existía, ¿no? Entonces, creo que las series no tienen eso, pero sí tienen como la posibilidad de ejercitar el día de llamado y de aprender a planear el rodaje de manera que luego lo que se filma sí funcione perfecto, aunque sean con muy pocas oportunidades, que para mí también creo que ha sido una parte fundamental de mi carrera. Ahora estoy escribiendo una serie para Amazon que es muy hermosa, como que desde mi perspectiva, obviamente no va a ser mi película, pero sí es algo en donde estoy tratando de explorar cosas de la condición humana y del amor y como de los temas que me interesan de manera profunda, ¿no? Dentro del formato y dentro de lo que el formato de las series permiten. Una pregunta respecto a lo que estás diciendo ahora, la post-edición de la película, ¿en qué se diferencia la post-edición del hecho de que la serie te permita tiempo para pensar entre un episodio y otro y hacer cambios? Pues lo que pasa es que los tiempos, o sea, como en las series, o sea, hay 9 horas de ficción que se tienen que postproducir en casi el mismo tiempo que se tiene que postproducir una película de 1 hora y media. Entonces, como que sí, además se filma como todo junto, entonces ya cuando se edita, pues ya casi se filmó todo, entonces tampoco es como, o sea, sí hay veces que se regresa o sea, como que del rodaje va, y de la sala de edición la información va y viene, y una cosa afecta a la otra, o sea, como que sí es algo que pasa, pero como que como que siento que la cantidad de cortes y de detalle que uno pone al editar una película, que te pasas 4 meses, en ese mismo tiempo se edita toda la serie completa. Entonces, y pues claro que nadie quiere que el director se vaya a editar una serie porque nunca la acaban. En cambio, mis películas como directora siempre las he editado yo porque, o sea, he tenido diferentes combinaciones. A veces he estado ayudada en la primera parte o a veces en la última parte, pero realmente yo las he tenido en mi computadora, y yo me he levantado en la mañana como a armar ese rompecabezas y a escoger así exacta la sonrisa, la mirada, la toma, que es la que funciona como para que la historia corra completa, ¿no? Gracias, Mariana. Ahora tengo pregunta para Janine. Janine, a la entrevista, bueno, aquí está. Al entrevistarte un año atrás, hablábamos mucho de tu película La Amiga, 1989,
que fue nominada al Oscar, y aquí tenemos una imagen donde estás vos con Liv Ullmann, que fue la estrella de esa película, junto con Zipe Likovsky y Federico Lupi. Hicimos una retrospectiva de tu trayectoria profesional y cinemática a partir de los 80, desde el film Malú, 1981, hasta El amigo alemán, 2012. ¿Cómo ves hoy tu producción cinematográfica en esos 30 años? ¿En qué sentido? ¿Cómo lo veo? ¿Cómo lo ¿En qué ves? sentido? En el sentido que vos quieras, en los temas que elegiste, en tu aprendizaje como directora de cine, en transformaciones de película a película a través de los años. Fue un largo camino que además no es una cosa armoniosa que vas de una película a la otra, es muy parecido a lo que cuenta Mariana también desde su lugar, sino que uno va trabajando y se imponen algunos temas. Uno escribe, uno busca productores, uno busca dinero, uno busca compañeros para hacer el trabajo, socios que te ayuden a poder hacer estos trabajos. Y son películas también, las que yo he hecho, muy distintas, de formatos muy distintos. Yo he hecho desde películas que costaron solo $5.000 a películas que costaron 3 millones de euros. Es decir, que hay un... Y eso tiene que ver con la forma de producción, con la película en sí. La amiga, por ejemplo, fue un trabajo que preparé durante bastante tiempo y que en ese trabajo tuve la ayuda inicial de una gran cineasta polaca, Agnieszka Holland. Y Agnieszka, cuando yo le conté que quería hacer una película sobre la historia de las madres, y le dije, mira, no puedo hacer una película épica, porque la historia de las madres contado a la épica, ya existe eso, existe la madre, yo no puedo hacer una película tipo soviético. Entonces nos sentamos en París, en el departamento de Agnieszka, y ella me dijo, mira, ¿por qué no hacemos una construcción? ¿Por qué no te imaginas la amistad de dos mujeres que hacen caminos muy distintos? Y ahí empezamos a trabajar esa idea, que a mí me ayudó mucho construir una paralelidad entre las vidas de estas dos mujeres. Eso lleva a comprender de alguna manera, primero que el trabajo del cine no se hace sola. Yo nunca trabajé sola, siempre tuve gente alrededor mío, socios o socias con las que charlé, con las que hablé, que me inspiraron, que me dieron ideas. Y en el caso de la amiga, fue así que trabajando que no fue largo el tiempo, fueron 2 semanas con Agnieszka, pero esa fue la base para contar una historia que era casi imposible de contar, tan heroica era. Y yo le tenía que poner un contraste a la imagen de esta madre. Y ahí aparece Zipe Likovsky como figura, y me pareció interesante también que tuviesen discursos antagónicos, ¿no? Que las dos no se comprendieran hasta el final. Y sobre todo que el papel de Raquel, Raquel le pregunta a María, ¿cómo podés ser como sos? ¿Cómo podés ser tan dura? ¿Cómo podés ser tan fuerte? Y ella dice, fuerte yo. Ella perdió un hijo y está luchando por saber qué pasó con su hijo. En fin, era una historia muy fuerte y yo tuve la gran suerte de conocer a Liv en el jurado de Berlín, donde estábamos juntas. Y me di cuenta que tenía una mirada que buscaba la verdad. Entonces pensé que ella sería la mujer ideal para hacer el papel de la madre, lo cual es difícil porque ella no habla castellano, no es argentina, pero no me importaba, no me hubiese importado si fuera japonesa, lo que me importaba es que tenía esa cosa interior de una búsqueda de la verdad muy fuerte. Y entonces empecé a hablarle del tema, la fui a visitar a donde ella estaba,
y al final la convencí de hacer este papel. Y fue un gran trabajo, tanto con ella como con Sipe, como con Federico Lupi, también un gran actor. Lamentablemente tanto Sipe como Federico no viven ya. Y bueno, ahí me quedé ahora ahí trabada. Vos me hablas de toda mi carrera y Seguí hablando de lo que quieras porque es muy interesante. ok. Bueno, me encantaba lo que decía Mariana, ¿no? Que decía, y tiene un título que se llama Todo lo Invisible. Qué maravilloso, maravilloso título para una película, Todo lo Invisible. Es lo que tratamos de hacer, ¿no? De sacar lo invisible a la vista y sobre todo de hablar de aquello que va a quedar invisible para siempre también. Y estos son nuestros cuentos. Yo creo que antes de hacer La Amiga, había un momento en la Argentina que la Argentina había vuelto a la así llamada democracia y entonces en ese momento en la Argentina había los grandes movimientos de las madres, las grandes marchas de las madres. Y yo estaba con un grupo de estudiantes haciendo un trabajo que me había encomendado el Instituto Goethe y dije, yo tengo que filmar esto. Y empecé a filmar tanto a los estudiantes haciendo sus cortos sobre la memoria, como lo que estaba pasando en la calle, las madres pidiendo saber qué había pasado con sus hijos. Y entonces, y ese fantástico material, nos sentamos con uno de los participantes de ese seminario, que era Alcides Chiesa, y dijimos, vamos a hacer una película de esto. Y así se hizo Desembarcos, una película que yo quiero mucho, justamente es la que costó solo $5.000, y que es una especie de testimonio de esta generación de jóvenes después de la gran catástrofe en la Argentina y cómo ellos lo veían, y encima también la lucha de las madres y de las abuelas, por supuesto. Así que esas son cosas que a uno le pasa cuando trabaja y tiene la sensibilidad puesta en temas que a uno le interesan profundamente. Porque antes de eso lo que yo había hecho era confrontarme con esta Alemania que yo no conocía, y a la que llegué y en la que empecé a mirar qué voy a contar aquí. Y cuando empecé a contar, conté las historias que conozco, la historia de mi madre, la historia de cómo uno se siente viviendo en Alemania y siendo judío. ¿Qué quiere decir eso? Tanto un documental como una película de ficción. Y así sigue, y más tarde me doy cuenta que, bueno, el tema de los judíos en Alemania casi ya en ese momento no existía. Y empiezo a trabajar el tema de la inmigración turca. Y encuentro a Melek, entonces hago una película sobre Melek, que se llama La turca se va. Y Melek es una turca que, cansada de la xenofobia en Alemania, decide volverse a su país, a Turquía. Y así aparecían los temas, o siguen apareciendo, eso es lo terrible, no terminan de aparecer. Aparecían las películas, aparecían los temas, y yo me dedicaba a ellos. Después de La Amiga fue interesante, porque cuando terminé La Amiga, Alcides Chiesa, que me había acompañado y había también trabajado en el guión, me dijo, mira, acá hay un libro, se llama Amigo Mío, se llamaba Papá y Amigo Mío. ¿Por qué no lo lees? Si yo lo leí en el avión de vuelta a Alemania, y dije, pero esto es una gran película. Y por primera vez tuve dos protagonistas masculinos. Era el padre y su hijo, que se tenían que ir del país, se tenían que exilar, y hacen todo el camino a través de los Andes, desde Buenos Aires hasta Quito. Y empiezan una vida de exilados en Quito. Se trata del camino que hicieron hasta ahí, de vuelta a la emigración, de vuelta a la cuestión, ¿qué quiere decir lo que nos está pasando? El miedo de ser perseguidos, el niño que no sabe por qué se están yendo, la confrontación entre un pibe y su papá. Y al final, al estar en Quito, y el niño que lentamente se convierte en un ecuatoriano, y el día que su papá dice nos vamos a volver,
Dice, yo no me quiero ir, yo soy un chico ecuatoriano ahora. Entonces ahí de vuelta, esa vuelta de tuerca que la inmigración continúa provocando desarraigos y nuevas identidades. ¿Qué pasó después de Amigo Mío? No me acuerdo. Bueno, el amigo alemán, Ah, y seguimos con los amigos. sí. Sí, el amigo alemán. El amigo alemán es mi último largometraje de ficción. El amigo alemán con la maravillosa Celeste Cid y el gran actor Max Riemelt, que los ven en la foto. Es una historia que escribo en su momento sobre una historia de amor rara, la historia de amor entre una chica de padres judíos y un hijo de alemanes llegados durante la guerra, y el padre había sido un nazi. Y las casas están una al frente de la otra, estos chicos se conocen de chiquitos y empieza una gran aventura de amor entre ellos. Entonces, esta historia es una historia inventada, pero que se basa en muchas observaciones que yo hice en mi infancia, donde en realidad al frente de mi casa había una casa de alemanes que no eran nazis, pero en esa casa de alemanes encontré a mi mejor amiga Mónica, nos hicimos muy amigas, y bueno, y la casa de ellos era bien distinta que de la casa de nosotros. Nosotros festejábamos otras fiestas que ellos festejaban Navidad, nosotros festejábamos Pesaj o el Año Nuevo judío, pero fuera de eso era también un mundo distinto, que a mí me fascinaba, por supuesto. Esa amistad duró toda la vida, hasta que lamentablemente mi amiga Mónica murió. Y de esa amistad sale en realidad el material para la historia de esta película. ¿Qué más? Hubo otras películas, haceme acordar, Patricia. Antes que nada, quería decir, ustedes son geniales, ¿eh? Patricia, Nora, el trabajo que hacen, muy agradecida estoy de que se ocupen de estas películas de tal manera y de nuestro trabajo. Muchas gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Tenés otra película más, pero creo que es anterior a El amigo alemán, Anna Sommer, que también es una temática judía. Sí. El verano de Ana es tal vez la película que yo más amo. Es una película que hice después de la muerte de mi compañero, y yo necesitaba escribir, hacer algo con la historia de esta separación tan horrible. Y empecé a escribir y de repente, claro, de repente, fuera de la historia de amor que cuento allí, aparece esta mujer que después va a ser actuada por Ángela Molina, una de las grandes actrices europeas. Y Ángela hace el papel de esta mujer que es de una familia de Grecia, de una familia de Tesalónica, familia judía sefardí. Entonces me fui a Tesalónica para estudiar la situación de los sefardíes, cómo fue eso, y escribí esta historia. Creo que El verano de Ana es mi película favorita de todas mis películas. Es una película llena de amor y de luz y de tristeza. Bueno. ¿Qué más tenías ahí? Bueno, lo que quería preguntarte es, después de la entrevista del año pasado, estrenaste tu última película, que apenas la mencionaste, bueno, porque era en el mes de enero y la estrenaste después, en Mar del Plata, Una mujer.
y que es una película diferente, es un ensayo cinematográfico y te ocupás de la memoria, del tema de la memoria, y ese tema lo referís a la figura de tu madre. ¿Podés contarnos sobre la creación de este film y los temas que incluís, tales como vivencias de inmigración, persecución, antisemitismo, y los temas de género? Porque aquí es como, el film es como una cartografía de temas importantes de género. El patriarcado, la dependencia de la mujer en el matrimonio, la situación socioeconómica de la mujer, la situación abismal en que se puede encontrar a una mujer ante un divorcio y que termina sucediendo, el cuerpo de la mujer al que se somete, el aborto, es otro tema que tocas un poco tangencial, pero también está ahí. Sí, esa película, cuando ven esta foto, se dan cuenta de mi forma de trabajar en esta película. Junté un montón de material, de fotografías que tenía de mi madre, de nosotras, y junté también material de 8 milímetros que encontré en la casa de mi madre cuando ella murió. Material increíble, muchísimo material, y de todo eso hice una investigación para saber bien cómo fue la historia de mi madre, y entonces decidí que iba a hacer un recorrido de la memoria, pero a la vez preguntarme justamente estos temas. ¿Qué quiere decir ser una mujer en esa época y en esa situación? ¿Y cómo funciona mi memoria? ¿Cómo funciona mi memoria en contraste con las fotos que encuentro y con la realidad que veo? Entonces, ir a los lugares donde estuvimos, donde estuvo ella, Chalon-sur-Saône, donde ella nació, yo no lo conocía, y te pones delante de un edificio y sabes, bueno, ¿qué me va a contar? ¿Qué me cuentan estas paredes? ¿Me pueden contar algo? Por supuesto que las paredes no te cuestan nada, no te cuentan nada, pero tu fantasía te cuenta cosas. Y entonces eso es lo que estoy persiguiendo. Estoy persiguiendo la posibilidad de imaginar cómo fue la vida de esa chiquilla que fue abandonada, que fue utilizada y que creció de una u otra forma, salió de eso, se fue a Estrasburgo, conoce a este hombre, empieza una vida buena, con todo lo que necesita, y se convierte al judaísmo para casarse con este hombre. Y termina siendo una emigrada, tienen que exiliarse, tienen que irse, y en la Argentina termina siendo una mujer abandonada, con 2 hijas. Y entonces, contar esa historia me permite referirme, por parte de la historia de ella, pero sobre todo, buscar, ¿qué pasa con mi memoria? ¿Qué me acuerdo yo? ¿Qué me acuerdo yo de esa foto? ¿Me acuerdo de esa foto? No me acuerdo. Pero sí sé cómo se siente la arena bajo los pies cuando uno camina sobre la arena. Entonces yo cuento esas cosas, trato de acercarme a la memoria a través también de las memorias sensuales. Y Una mujer lo terminé a pedazos porque vino la pandemia, hubo que parar, hubo que seguir. La terminamos el año pasado en realidad, a fines de año, que es cuando la llevé después a Mar del Plata, y se mostró por primera vez en Mar del Plata. Ahora se va a mostrar en Múnich, en el Festival de Documentales, y después en el Festival de Cine Judío acá en Berlín. Va a ser la película de apertura del Festival de Cine Judío acá en Berlín. También quería preguntarte, esta película es bastante diferente a todas las anteriores, aunque las anteriores también son diferentes entre sí, pero en esta película recurrís a un lenguaje cinematográfico más experimental, y aquí en la foto que puse ahora es un ejemplo de lo que me quiero referir. Por ejemplo, el uso de fotografías de infancia
que es una imagen fija, y las imágenes móviles en el trasfondo. Y ese contraste y esa interacción que se produce, y cómo surge el tema de la memoria a partir de esos dos tipos de imágenes. Entonces, lo que quería preguntarte, pedirte si podés elaborar sobre este tipo, sobre tu experiencia con este tipo de cine ensayo. Este tipo de cine ensayo, como vos muy bien decís, está muy influenciado por el trabajo de Marguerite Duras y el trabajo de Chris Marker. Dos cineastas muy distintos, pero los dos trabajan mucho con la voz, con el relato, e imágenes que no necesariamente tienen que ver con el relato. Y a mí siempre me gustó mucho un cine que te pide a la fantasía que vos te hagas tu propia película. Entonces, que tengas, que alguien te ofrezca la posibilidad de imaginar tu propia historia dentro de lo que se está contando. Entonces yo cuento, y ahí aparecen cosas, y hasta ahora lo que yo he vivido con los espectadores es que dicen que entran a contarse sus propias historias, que es una cosa muy bella que pasa, y que se emocionan profundamente porque entran a pensar en las cosas que ellos vivieron o ellas vivieron. Y tanto jóvenes como viejos, eso fue una cosa que me pareció bastante importante. Y acá hay como una apuesta que yo cuento una historia lleno la película de mi voz. Primero que hablo desde el principio hasta el final. Estoy contando historias y pongo imágenes que fui encontrando, utilizo el material de 8 milímetros y el material fotográfico y las cartas y cosas que encontré para, para seguir el relato. Y todo eso son pedazos de todo lo que normalmente es invisible, como diría Mariana. Y acá todo lo invisible sale a flor, de alguna manera. Y para el espectador entra a ser un llamado a que el espectador sea el mismo el que empiece a trabajar con su propio mundo invisible. Es un trabajo que fue muy duro, fue muy difícil, pero estoy muy contenta con ese trabajo, estoy muy contenta. Creo que es mi mejor película. Sí, supongo que fue difícil porque esta película, y también las demás, son un trabajo de post-memoria, de la necesidad de la segunda generación de reconstruir la memoria y sentir que fue parte de todo eso y interrogar ese pasado. Y como lo que dijiste, lo de lo invisible, que es tan importante, hay algo, como usar material de archivo, o sea, fotos de familia y también filmaciones de 8 milímetros, o sea, filmaciones familiares, siempre lo que para mí es misterioso es ¿quién filma? Sí. ¿Quién es la persona que filma? Porque Sí. están los padres y yo digo, bueno, será el padre, pero tu papá también aparece ahí. ¿Quién filma? No sé. El tema es que muchas veces filmaba mi padre, es decir, él filmaba a mi madre o a los chicos o a qué sé yo, pero las veces que él aparece, también yo me pregunto quién filma. Posiblemente su hermano, un amigo, un primo, alguien al que le da la cámara. Yo encontré esa cámara, encontré los materiales, en fin, él tenía una locura por la filmación y mucho más tarde me pregunté, a ver cómo viene la cosa. Este hombre estuvo toda su vida con una cámara en la mano, filmando las situaciones más
absurdas, están emigrando, están en Barcelona, pasando por Barcelona para llegar por fin al barco que los va a llevar a la Argentina, y este hombre está filmando. Es, es- es decir, es raro, pero es fascinante, por supuesto. Pero después filman otros, me imagino. Ujú. No sé quiénes tenían la cámara en la mano, pero benditos sean y les agradezco que lo hayan hecho porque me dieron un fantástico material para trabajar. Otro aspecto interesante es todas las historias que vienen a través de tu narración, de tu intento de reconstruir la historia de tu madre, todas las otras historias que se superponen, historias que los lugares traen, por los lugares donde pasó tu madre, todos esos lugares tienen capas de otras historias, entonces vos también traes esas otras historias, esos nuevos protagonistas. Eso es algo que a mí particularmente me interesó mucho. Sí, eso es lindo. La gente además, viste, cuando yo les decía, porque fíjate que mucha gente tiene miedo de abrirte la casa cuando querés filmar, ¿no? Pero cuando yo les decía, estoy tratando de reconstruir la vida de mi madre, estoy tratando de comprender, me abrían la puerta y me abrían sus corazones. Entonces ahí vienen todas las historias de esta gente que tienen sus recuerdos. Y ahí se abre la película a otros universos. Eso es una cosa maravillosa, porque también toda esta gente tiene sus historias. Y entonces vos empezás a imaginar cómo puede seguir esta historia y podría seguir más, más y más y más, ¿no? Y esa abertura hace que uno pueda imaginar lo que, aunque sean cosas chiquitas, que encuentra una señora que vive ahora en la casa que fue la casa de mi hermana, y ella es una alemana del Volga que toca el acordeón. Y solo el hecho de que yo cuente eso, uno se imagina a esta señora gordita con su acordeón. Y entonces viene toda historia ahí. Es impresionante, sí. Es un interesante método, creo. Ujú. Pero ahí también está también en tus genes, ya lo veo por tu padre, cineasta, ya que nativo, innato filmador, que lo que sigas haciéndolo, es parte tuya, ya lo tienes en tu cuerpo, en tu interior. Ahora me pregunto yo, además de filmar y de ser cineasta, estás también, sos directora, presidenta de la Academia de las Artes y también tienes tu propia producción de Malena Production. ¿Cómo manejas el tiempo con actividades que son tan similares, pero al mismo tiempo tan distintas? Porque ahí está la administración, toda tu ocupación. ¿Cómo divides el tiempo en estas actividades tan distintas y tan importantes? No sé, duermo poco. Eh, Eso no es suficiente. Trabajo mucho, esa es la verdad. Trabajo mucho ¿Y en qué bueno, consiste, cuáles son las principales diferencias entre esas ocupaciones? uh, dirigir la Academia de Arte es dirigir una casa que tiene 180 empleados, que tiene 400 socios asociados de la Academia, que son todos artistas, cada uno con su idea del arte, tanto músicos como poetas, como pintores, como lo que sea, como cineastas. Y dirigir esta academia quiere decir hablar del programa, soñar el programa de la academia, preparar los programas, eh, representar a la academia delante de la política, tratar de influenciar allí donde se trata del arte, a la política, a que no nos dejen en banda y que nos den el dinero suficiente para que podamos seguir trabajando. Es decir, es un trabajo bastante arduo que tiene que ver mucho también con representación y realmente ahora en este mismo momento estoy en la academia, esta es mi oficina. Desde acá estoy viendo la torre de Brandenburgo, no sé si la van a ver si hago así.
Ujú. Sí. Ujú. No, Tal está- vez si sacamos la imagen podemos ver lo que nos está mostrando Janine. No se te escucha, Patricia. ¿Puede sacar la imagen? No, no, no se ve. Ay, saqué la imagen. Se me cayó el teléfono. Janine, ¿querías decir algo más? No se oye, Estás muteada. no se Janine, oye. estás muteada. No se oye. Ahí está, ya está. Quería decirles que lo que hago para particionar mi tiempo es, estoy 3 días a la semana acá en la academia, eh, eh, estoy 2 días con mi productora de cine, en lo el cual me trato de solucionar los problemas tanto económicos como artísticos que se presentan, presentar películas, vos sabés lo que es, Mariana, muy bien, mandar una película, mandar el material, escribir un texto, en fin, todo eso, todo lo que corresponde a ese trabajo. Y después, bueno, eh, la verdad es que no sé cómo hago, pero lo hago. Y además tengo fantástica ayuda acá en la academia. Ajá. La ayuda viene de parte de mi asistente, y de parte de la secretaria de la academia, y, y así con un grupo muy fuerte de que todos queremos lo mismo, queremos un mundo democrático y un mundo en paz, y estamos todas peleando por lo mismo, en un mundo en el que cada artista pueda decir lo que siente. Entonces, dentro de ese mundo, no estoy sola, por suerte. Eso es muy importante, no estar sola para pelear. Y hasta fundé una alianza de todas las academias europeas y ahora estoy menos sola aún, pero con más trabajo. Ujú. Yo quisiera hacer una pregunta para las dos cineastas. ¿Puede ser, Patricia? Sí, claro. Mariana y Janine, me interesaría saber primero, cómo recogen el impacto que tienen sus películas sobre el público y en particular, cuál es el impacto de los fragmentos o las películas en su totalidad que tienen que ver con el tema judío. O sea, ¿cómo reciben ustedes la respuesta del público y qué tipos de respuestas han recibido? Mariana, empezá. Pues creo que como lo que el público después te regresa, o sea, lo que las proyecciones de la película en cualquier medio en que sucedan, te regresa de la película, es algo muy abstracto, pero muy impresionante y muy bonito. Como que yo la verdad sí siento que el trabajo que he hecho es como, como que su objetivo sí es como contarse completo y llegar a alguien, como que no siento que he participado como de ningún como mercado, como que nunca he sido muy como que ni he tenido películas de muchísima taquilla, ni he tenido películas así, o sea, han ganado 5 días y no ganado muchos premios, así, pero que tampoco han recorrido como el camino de los festivales, que es lo que como que también te genera como, como una plataforma para seguir trabajando, como que cada una ha sido como desde cero otra vez. Yo le digo así, bienvenido a la casilla cero todas las mañanas. Pero siento que como que dentro de esa búsqueda que he hecho ha sido, pues como que yo sí quiero como conmoverme como articular cosas que conmueven como yo me conmovería. Como que me paso años así como desde como si ya hubiera recorrido el guión completo yo, como si yo lo fuera a actuar, como
qué siente aquí, y luego cómo se va sumando esa emoción, y luego cuál es el momento en donde ya te conmueve porque sí te conmueve, ¿no? Entonces, como que ese es como el recorrido que yo hago muchas veces en la escritura, en todo el proceso de la filmación, luego en la edición, y entonces como que luego me olvido, luego ya más bien me desilusiono porque luego nunca salen las cosas como uno quisiera y ya. Y luego cuando alguien pasa por ese mismo camino otra vez y ve la película y se conmueve y me lo dice, como que hasta se me hace raro, como que siento como que vieron algo que solamente yo estaba viendo, como algo que hice casi como para mí. Entonces, creo que, bueno, esa como ruptura entre el mundo de la exhibición y el mundo de la creación, para mí es algo que resuelvo más bien olvidando el mundo de la exhibición por completo, como que no me concentro en eso nada, más bien estoy concentrada siempre en lo que estoy haciendo, pero sí cuando descubro como que ese camino que yo recorrí tantas veces, o sea, sí lo puede recorrer alguien más y conmoverse, es como una pequeña así, como un guiño así nada más de la vida, como de que vale la pena, como de que sí funcionó, como que sí valió la pena haberlo hecho. Y en cuanto al tema judío, pues la verdad es que con 5 días sin hora, yo sí me di cuenta, pues, que es difícil, como que las películas entran en un nicho y también tienen muchas puertas abiertas, pero también tiene una etiqueta que en México pues no era la mejor etiqueta, siento, o sea que fue difícil, pero para mí como que eso, como que en lugar de hacerme como pensar que no lo repetiría, al revés, como que pienso, está muy bien, como que yo siento que la historia de mi familia y la historia, como lo que se termina como uniendo para que yo pueda tener una vida tan laica y tan como alejada de la religión y que sea una elección para mí interesarme o no interesarme, siento que como que tiene que ver con todos unos ancestros que llegaron justo de Salónica, pero que, que, que no sé, como que es una cultura que para mí ha sido importante reflejar en mis películas, incluso en cosas así muy, con Nora íbamos y veníamos con un clip de Paraíso, que es así, que se oye al fondo una mamá de uno de los personajes que le dice, no fuiste a ver a tu bobe, ¿qué tal que se muere? ¿Qué tal que algo le pasa? Y era como que sí había un personaje, como ese, siempre hay uno que es judío, pero como que en México parecemos olvidar eso, como que en México como que es un país un poco xenófobo en ciertas cosas y antisemita también en algunos círculos. Entonces sí se me hace importante como poder cargar todo lo que yo soy con así, o sea, y ponerlo ahí en las películas no, o sea, como cada quien tiene lo que tiene y pone lo que es en sus películas. Así que lo seguiré haciendo. Es una cosa que tenemos que hacer, Mariana. Es una tarea que tenemos que hacer. El tema judío tiene, como vos decís, varias caras. Al principio, cuando yo hice mi primera película que se llamó Malú, tenía un tema judío. Hubo cierto, ya. En Alemania el tema no se veía bien y lo que me ayudó es que el Festival de Cannes invitó a la película y eso me ayudó a salir y a que se conozca, pero el tema judío sigue siendo o bien demasiado bien aceptado o no aceptado para nada. Es decir, no hay ninguna normalidad. Ser judío acá no es normal, punto. No va a ser nunca normal. No puede ser normal. Después del Holocausto no hay normalidad. Entonces, eso tenemos que tenerlo claro y bueno, no me importa. Sería normal toda mi vida. Y también, pero por otro lado, sí, el impacto al público es impresionante para mí. Para mí, eso es un poco distinto de tu vivencia, Mariana. Para mí, estar con el público y sentir lo que sienten ellos es una cosa importantísima. Siento que ahí está la verdad, ¿no? Y muchas veces cuando vienen y me cuentan lo que han vivido, me cuentan a mí la película y lo que han sentido durante la película,
una de las cosas lindas que me pasó fue en Jeonju, en Corea del Sur, en un festival. En Corea del Sur, imagínense, y muestran El amigo alemán. Y entonces viene una mujer de unos 30 años hacia mí y me dice, usted dice que esto pasa en la Argentina, pero esto pasó acá. Y yo, ¿cómo eso? Y me dice, pero nosotros hemos tenido una invasión, nosotros hemos tenido una dictadura y todo eso se refleja aún en nuestras relaciones. Sí. Entonces decía, qué impresionante, ¿no? Esa universalidad de lo que contamos. Y qué cosa tan maravillosa que eso se pueda sentir así. Quedarse digamos, en los guetos judíos no es una buena idea con nuestras películas. Lo hacemos también porque, bueno, porque es nuestro mundo, pero no es bueno quedarse ahí, hay que luchar, por supuesto, para salir de eso y para que se muestre en otros lados. Mientras uno no viva en Israel, nunca habrá una cosa natural en cuanto a eso. Nada es normal de todo eso. Entonces, pero pienso que tenemos que seguir contando nuestras historias. Tu familia es de sefaradí, ¿no, Mariana? Sí, Sí. de 3 lados es sefaradí y de unos que nací. Mira, tú sabes que para investigar la historia de El verano de Ana, que era una familia que venía justamente de Tesalónica y era sefardí, en mi imaginación. Cuando me fui a Tesalónica a estudiar eso, me encontré con muy viejos judíos que habían sobrevivido, que habían vuelto a Tesalónica y vivían ahora en la casa de ancianos. Y me hablaban en Ladino. imagínate, me hablaban en ladino, yo entendía todo, ellos me entendían a mí perfectamente bien, y era como un viaje en cientos de años, ¿no? Yo volvía a un mundo que no existe. Y era una Sí, cosa bueno, tan impresionante. sí, mi bisabuela, que era gabay, de hecho, hablaba en ladino, que era turca, y hablaba ladino. Sí. Y qué bello que es ese lenguaje, ¿no? Qué hermoso que es. Ellos me comprendían perfectamente a mí con mi castellano argentino y yo los comprendía perfectamente a ellos. Mm. Hay unos poemas de Juan Gelman, escritos tanto en español como en ladino, en sefardí, digamos Ujú. sefardí. Y son muy bellos, son muy bellos. Si podés verlos alguna vez, Mariana, los Sí, sí, poemas de Juan conozco muy bien a Gelman Juan Gelman, sí, son, sí, pero una cosa de una belleza extraordinaria. Y extraordinario. está la traducción al castellano también. Ujú. Muchas gracias, Mariana y Janine. ¿Puedo hacer una pregunta final con Sí, respecto a lo que está pasando hoy día con la guerra en Ucrania y los efectos que estamos sintiendo en todo el mundo? ¿Y cómo lo ves desde Alemania? Porque desde Estados Unidos estamos pendientes de parte de la posición de Alemania. Y como judíos que sabemos lo que es emigrar y lo que es escapar y verlo todos los días, es para mí un shock constante. Me quería oír tu opinión, Janine. Es tremendo lo que está pasando, es tremendo en muchos sentidos. Por un lado, el desastre para toda esta gente que se tiene que ir, para esta gente que muere en la guerra. Pues, la guerra siempre es un horror. Y eh, esta guerra, esta invasión de Putin hacia Ucrania es un desastre muy grande. Ayer a la noche, una de las cosas que hago como presidenta de la academia es hago charlas, diálogos. Y yo hice un diálogo sobre la situación de los artistas, la posición de los artistas en cuanto a este conflicto. Y, fue una discusión difícil porque tenía por un lado una escritora ucrania, una escritora rusa, un director de cine maravilloso, Sergei Loznitsa, de Ucrania,
Y entonces hicimos esa charla para hablar de cómo nosotros como artistas podemos confrontarnos con lo que está pasando. Y sobre todo porque hay en este momento acá hay una especie de dicotomía que o estás totalmente contra los rusos y entonces estás a favor de Ucrania, o si no estás totalmente contra los rusos, sos un traidor hacia Ucrania. Es una situación muy rara. Por ejemplo, hablan de boicotear las películas rusas en los festivales. Bueno, nosotros no creemos que eso está bien. Nosotros no creemos que está bien boicotear a artistas rusos que tal vez ellos mismos están luchando por conocer la verdad y por además estar en contra de Putin. A Sergei Loznica, por otro lado, lo echaron de la Academia de Cine de Ucrania porque él mandó su película a Nantes y en ese festival se mostraban también películas rusas. Ustedes imaginen esta situación. Loznica hizo una gran película que se llama Babi Yar. Babi Yar, ustedes saben lo que es en Kiev y es donde fusilaron a miles y miles y miles de judíos. Y lo hicieron los nazis junto con tropas de Ucrania. Entonces es un tema duro, muy duro. Y esa película, él la mandó a un festival en Nantes y ahí se mostraban películas rusas. Y imagínense que la Asociación de Cineastas Ucranios expulsa a Sergei Loznica porque esa película se está mostrando con películas rusas. Bueno, eso es el comienzo del fascismo. Simple. Y contra eso tenemos que pelear. Tenemos que pelear porque haya un respeto para el arte y que no se puede decir que los rusos, porque no existe eso, ni los ucranios. Entonces, es difícil esa diferenciación, pero hay que hacerla y nosotros como artistas la tenemos que hacer. Así que esa fue la charla ayer, que fue muy fuerte. Hubo mucho público también, porque la gente quiere también tener opiniones, tener formas de comprender lo que está pasando, de alguna manera poder digerir lo que está pasando. Y fue un llamado, realmente un llamado nuestro, de todos los artistas que estábamos ahí presentes, a no entrar en el maniqueísmo y no entrar en discursos racistas de un lado o del otro. Y por supuesto tenemos que condenar esa guerra, pero no entrar a decir no queremos a los artistas rusos. Así que esa fue la situación ayer a la noche, y esa es un poco la situación también en los medios. Se viene a escuchar esto. Nosotros tenemos a Sean Penn, el actor, que está también trabajando desde Washington por los mismos motivos que estás contando. Es muy importante. Gracias. Bueno, a ver si tenemos alguna pregunta del público. No sé, Alejandra, si querías hacer algún comentario. Hola, muy buenas tardes a todas. Yo desde Argentina, en principio, bueno, agradecer estos espacios que realmente son sanadores. Yo estoy en Argentina y estamos atravesando la peor crisis, lo que es todo el sector del arte y el cine. Estamos padeciendo el peor momento del Instituto de Cine, así que producir o hacer algo se nos está haciendo muy difícil, sobre todo a mí, que soy una productora independiente y trato temas sociales, y escucharlas a Janine, escuchar a Mariana, es absolutamente, como les dije, es inspirador y es esperanzador. Yo también considero que yo siempre termino contando temas que a mí me atraviesan, que me tocan, quizás no tanto en lo personal, pero en algún momento, y es lo que creo que tenemos que hacer todas, ¿no? Lo que nos dijeron, pintar la aldea y hablar de los temas que nos
nos interesan y luchar contra el sistema y contra las pocas pantallas que tenemos, pero hay que hacer y hay que contar y hay que escribir y hay que filmar como sea y ocupar los espacios y visibilizar, ¿no?, los temas, sobre todo los temas de tantas injusticias, de derechos humanos, de tanta violencia que hay instalada y que no tenemos que permitir que se naturalice, ¿no? Así que, y les agradezco muchísimo a Nora, a Patricia, por la publicación que se hizo, realmente honradísima de formar parte de las entrevistas, y gracias, eso es lo único que tengo para decirles, y mi mayor admiración. Gracias por participar. Tengo sí una pregunta de Daniela Goldfin, que me pidió que la leyera. Dice, estaba pensando en lo que dijo Janine de quien filmaba cuando no estaba filmando su papá en una mujer. Un tío, un amigo, etc. Entonces siempre se encontraba con la mirada masculina. Y pregunta, ¿al hacer una mujer se revierte esto al ser la mirada la de Janine? No sé, vas a tener que ver la película para saber eso. La vamos a mostrar en Buenos Aires, así que la van a ver. Pero no sé, yo creo que, claro, mi mirada es una mirada de mujer, claramente, en todas mis películas, y en una mujer más que en todas mis películas. Y sí se revierte, claro que sí, esa es la verdad. Lo que yo quería decir en cuanto a lo que dijo Alejandra, es que es una mitzvah pintar la aldea y además mostrar lo invisible. Es algo que tenemos que hacer. Si no lo hacemos nosotras, ¿quién lo va a hacer? Y lo tenemos que hacer con todos los problemas que tenemos y con todas los impedimentos con los que nos encontramos. Yo sé lo que es pelear contra el Inca A, tratar de sacarles algún peso y después terminar pagándoles casi para que te dejen filmar. Sé lo que es, lo he vivido 2 o 3 veces y es una pesadilla, y parece que está aún peor ahora. Pero hay que seguir, y sea que hagas películas con tu iPhone, hacé películas con el iPhone, y listo. Y también eso se puede hacer. Es fantástico lo que se puede hacer hoy. Y aunque sea, tenemos que seguir dando testimonio. Para eso nacimos. Para eso estamos. Tenemos que testimoniar y dejar para los demás también nuestro testimonio, nuestros recuerdos. Porque de eso es lo que nos hace humanos. Y creo que a pesar de todo siempre hay que hacerlo. Hay que seguir. Muchas gracias, Janine. Patricia, Nora o alguien del público quieren agregar algo. Yo estoy muy agradecida bueno, primero por Simanía por posibilitar este encuentro, por Mariana y Janine, que estuvieron presentes, hicieron lo posible para estar presentes hoy, por todo el trabajo duro con Nora, horas y horas y horas y horas por teléfono, todos los días. Alejandra por estar con nosotras, y tuvimos el gusto de tener una entrevista tuya en el volumen, y por todos los que estuvieron presentes y todos los que no están también, así que por vamos mi a estar al parte, tanto de lo que siguen haciendo. Sí, sí, que vamos a estar al tanto de lo que ustedes sigan haciendo, porque estamos siguiendo vuestras carreras, y nos importa mucho todo esto, especialmente en este momento tan crucial, donde el mundo está tan dividido, y es tan penoso ver lo que está pasando en nuestro propio país, en nuestros propios países, y esta división de gente que no quiere hablar con otra gente, y no hay forma de establecer diálogos. Así que las películas que ustedes están haciendo son realmente el transmisor, el nexus
entre la gente que no se puede hablar, que no puede convencer a otros, porque es imposible convencer. Así que por lo menos que el arte, lo que ustedes están haciendo, sea el medio. Muchísimas gracias. Y un aspecto práctico para distribuir justamente las películas, siempre uno de los desafíos es cómo llegar a las películas. Y no sé si ustedes, las cineastas, pueden proveer o simplemente publicar dónde encontramos las películas. Si pueden hacerlo a través de Netflix, es una manera de que nosotras podamos ayudar a otra gente que la vea. Por ejemplo, en nuestras clases muchas veces YouTube es una manera muy buena. Si O pueden, Vimeo. de alguna forma, para que llegue a más público. Sí, eso me imagino que dirán las autoras, pero que es una cuestión de las productoras, ¿no? Claro, hay un problema que muchos de nosotros vivimos de lo que hacemos. Y entonces ponerlo en YouTube está muy bien, lo va a ver todo el mundo, pero no ves un peso. Nunca más vas a ver un peso. Es decir, la película está afuera y la ve todo el mundo, pero vos no recibís nada. Y eso no está bien, porque nosotros también tenemos que ser pagas por nuestro trabajo. No puede ser que regalemos nuestro trabajo, no puede ser. No, pero yo me refiero, hay plataformas en que supongo que, o sea, que respeta el derecho de autor, por ejemplo, las que están disponibles a través de las universidades en Estados Unidos, si se pudiera, o sea, si pudieran ser más accesibles, eso ayudaría mucho, porque eso es un tema. Y creo que Alejandra, vos usás una manera en que hay que abonar, pero también hay acceso, ¿no es cierto? Que usás una plataforma. Yo tengo una de mis películas subida a la plataforma del Instituto de Cine, que es Cinear, pero creo que solamente se puede ver en Argentina, y estamos peleando porque no nos dan un centavo por eso. Y yo tengo la plataforma Vimeo, que creo que casi todos usamos, como en su momento para un link de prensa, o para los festivales, o para determinada cosa con password, y demás. No, yo no tengo el Vimeo que permite, no sé, o una tarifa, no me suscribí todavía, quizás lo haga con la próxima película que estreno en junio acá en Buenos Aires, y que está haciendo, como decimos en Argentina, remar en dulce de leche, conseguir sala, conseguir fecha, cada vez hay menos espacios, el cine documental casi no tiene espacios, entonces es una pelea constante. Parece que conseguí el Cultural San Martín, que es una alegría terrible, que un mes la puedo exhibir, pero es verdad. Y yo tengo un documental mío subido a YouTube, que lo subí yo de mi cuenta antes que me lo suba otra persona, por lo menos lo tengo yo, que es sobre el derecho y la identidad por fuera de la dictadura, y como yo estoy en la búsqueda de mi identidad y estoy peleando por eso, es un material que me interesa muchísimo que se vea en todos lados. Pero después las otras películas a mí me han permitido viajar, que las asociaciones nos inviten, nos paguen la exhibición, mostrarla de otra manera mucho más personalizada, porque si no realmente subirla a un lugar como YouTube es perder la película en cierto modo, porque después ninguna otra plataforma estaría interesado por algo que ya se muestra de manera absolutamente libre y gratuita. Es un tema en Argentina el que tenemos con eso. No, eso es un tema en todos lados, Alejandra, también cuando, por ejemplo, estás tratando como cineasta de vender tu material, alguno de estos streaming, ¿no? Y la verdad es que no es fácil, no es fácil. Movie, que sería un lugar ideal para no se interesan por este tipo de cine de repente, porque no tenés el nombre o porque no tal. Y entonces acá hay 2 o 3 streamings alemanes. En algunos yo he puesto mi película, alguna de mis películas, pero tampoco es una buena forma, porque son streamings solamente nacionales, no son internacionales, y entonces estás confinada a un lugar, qué sé yo.
No es fácil, pero lo que sí no podemos hacer es ponerlas, si después de que me muera se van a ponerlas en todos lados y está bien, pero mientras yo viva, me parece que tengo que tener cuidado con mis derechos. Bien, Ujú. bien. Tenemos que proteger nuestros derechos. Es parte de nuestro trabajo. Bueno, quiero agradecerles, tengo que cerrar el evento que fue muy interesante conocer a estas mujeres cineastas, y quiero agradecerles Nora, Patricia por organizarlo, y Janine y Mariana, muchísimo gusto escucharlas, y espero que nos crucemos en alguna otra ocasión. Sí, ¿Dónde yo van a también. poner esto? ¿Lo van a subir a algún lado ya que estamos hablando del streaming? Sí, tenemos una página de la Asociación de Estudios Latinoamericanos, la AXA, y esto hoy o mañana ya va a estar en el canal. Yo voy a pasarles por email el enlace Fenómeno. para que lo puedan ver y compartir. Muchísimas Bueno. gracias a ustedes. Muchas Muchísimas gracias. gracias a Oh, ustedes. Gracias, Muchísimo gracias a gusto. todas. Cuídense. Adiós. Hasta Adiós. pronto. Hasta Hasta pronto. pronto.